Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar con el estudio número 2 del libro de Timoteo, el primer libro a Timoteo, y vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. El estudio número 2. Ustedes saben qué es edificar y qué es no edificar, ¿verdad? También deben de saber qué es algo que no edifica y algo que sí edifica. Lo que no edifica, pues es lo que es vano y perece. Lo que sí edifica, hablando espiritualmente, es lo que permanece y es eterno, ¿sí? Es importante saber esto porque pues vamos a hablar nuevamente de Timoteo y a qué fue Timoteo o a qué se quedó ahí en Éfeso. Dice así la palabra de Dios, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, Padre, gracias mi Dios, por este tiempo en que alabamos, glorificamos su nombre, le levantamos manos en acción de gracias, le agradecimos, Señor, por el don de vida y también le agradecimos, mi Dios, porque usted nos ha dado la salvación y la libertad. Le alabamos, Padre, y le glorificamos. Y le pido, mi Dios, el día de hoy que abra la luz del entendimiento para cada uno de los oyentes, para que usted sea el que ministre los corazones, el que hable a cada uno de ellos, nos hable también a nosotros, mi Dios, para que entendamos más su palabra y tomemos en cuenta que usted nos ha escogido con un propósito, llevar su evangelio, pero llevarlo limpio, puro y sin levadura, sin pecado y sin desviarlo. Mi Dios, ayúdenos y ayúdeme a enseñar esta palabra conforme a lo que usted tiene escrito y no conforme a mi sabiduría personal. Se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como les decía, hoy continuamos con el segundo estudio. Ya estuvimos viendo, ¿sí?, que a Timoteo le llamaba verdadero hijo en la fe. Es importante que podamos decir, yo soy un verdadero hijo en la fe, ¿sí? Pero lo más importante es que la demás gente pueda decir también de mí que soy un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, a través de mantenernos firmes en la palabra de Dios y no ser fluctuantes. Pablo es lo que vio en Timoteo y por eso llegó a decir, es un verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Y Pablo, por lo mismo, por atreverse a decir que era un verdadero hijo en la fe, porque había visto su testimonio y había escuchado de los demás el testimonio de Timoteo, pues él lo envió a algo muy delicado. Yo te pregunto a ti, ¿tú enviarías a cualquiera a un asunto delicado? No, ¿verdad? Tendrías que enviar a alguien en el quien tienes plena confianza. Y es lo mismo ahora en el caso del Evangelio. Tienes que buscar personas que verdaderamente sean hijos verdaderos en la fe, que tengan buen testimonio y que puedas mandarlos con toda la confianza a que sirvan al Señor en algún otro lado o en el caso de Timoteo, que corrigiesen algo que se estaba desviando. Así que es importante que su testimonio de conversión tiene que ser puro, limpio, en el caso de todos ustedes. En el caso de ustedes, mis hermanos. Sí, porque tú podrías decir, pues que envíen a fulano de tal o que envíen a Timoteo. No, que me envíen a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Buscar eso. No como dice una hermana, heme aquí, envíalo a él. ¿Sí? ¿Y por qué era necesario que hubiera buen testimonio? ¿Por qué era necesario que fuera una
persona que diera fruto, que verdaderamente era un hijo en la fe, porque era un asunto muy delicado, a donde no se trataba únicamente de conocer la doctrina, sino de vivirla. Porque muchas veces yo puedo conocer la sana doctrina. Satanás conoce la sana doctrina. Así como conoce la mentira, conoce también la verdad. Pero yo no voy a enviar a Satanás a que corrija, ¿sí? Y no voy a enviar tampoco a alguien que tenga mucho conocimiento, pero nada de estar viviendo el evangelio o de estar viviendo la sana doctrina. Tiene que ser alguien que viva la sana doctrina para poder ir a corregir algo. Y este era el caso de Timoteo. También Dios escogió a través de Pablo a una persona idónea que tenía buen testimonio y que vivía la verdad, que vivía la sana doctrina. Eso es muy importante, vivir la sana doctrina. Y aparte de eso, porque fíjense bien aquí, no nada más es conocer la sana doctrina y vivir la sana doctrina, sino también saber dirigirse a las personas que vas a ir a enseñar, reprender o exhortar. ¿Sí? Pablo, no sé si recuerden cómo le dijo a Timoteo, si no mal recuerdo, le dijo, trata a los jóvenes como hermanos, a las jovencitas trátalas con pureza, a los ancianos con respeto. O sea, no era de que llega y agarra los abarazos, achicotados a todos. Trátalos con respeto, habla con ellos. Y ya dice después más adelante, si no obedecen, deséchalos. Pero lo primero es llegar y ver, a ver qué sucede, qué está pasando. Y no luego señalando, a ver, tú andas mal, tú aquí, tú. No, sino era con pureza, con amor, con paciencia, ¿sí? Y a tratar a los ancianos, decía, con respeto. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros también, cuando vamos a exhortar, a enseñar, a reprender a alguien. Tenemos que ver de acuerdo a lo que han dado de fruto las personas a las que les vas a enseñar. Tenemos que saber cómo voy a exhortar, cómo voy a disciplinar, cómo voy a exhortar a alguien, incluso a los falsos maestros o falsos profetas. Y Pablo, pues tenía toda la seguridad que Timoteo lo iba a hacer correctamente, que lo iba a hacer bien, porque Pablo lo conocía y lo único que le dijo fue, Dios te está enviando. Y tu juventud literal no tiene nada que ver, ya que tu madurez espiritual es mucha, en comparación de algunos otros hermanos, ¿verdad? De esa congregación a donde te envío. O sea, no tiene que ver mucho la edad literal, sino tiene que ver muchísimo la edad espiritual, la madurez espiritual. Es importante eso, mis hermanos. Yo les comento que hubo una ocasión recién que yo estaba convertido, que a un pastor le dije, es que eso no es correcto, pastor, eso no es bíblico. Cuando andaban aquí los jóvenes, que 7 jóvenes habían ido al cielo y al infierno, y que andaban diciendo que habían visto no sé qué tantas cosas, y les dije, eso no es correcto, eso no es bíblico. Eso de que fueron al infierno y al cielo, pues en la Biblia dice quiénes están en el infierno y quiénes están en el cielo. Yo no necesito ir y que me lleven y que me traigan. Y es que él estaba invitando a la gente a que fueran a ver a esos jóvenes por su testimonio. Esa era una mentira, una falacia, no era verdad. Y él me dijo, dice, ¿tú qué puedes saber si yo tengo más de 30 años en el evangelio? ¿Sí? Yo me quedé callado por respeto a él y dije, bueno, lo dejo en manos de Dios, pero de verdad muchas veces Dios nos da una madurez espiritual sin necesidad de tener una madurez literal, ¿sí? Pero tenemos que saber cuándo callar también, el momento de callar. Y esto es lo que pasa también en el caso de Timoteo. Le dice, yo te envío, pero ¿por qué? No porque seas maduro en la edad, sino maduro en lo espiritual. Pablo tenía esa certeza y con esa certeza dice que le rogó que se quedase en Éfeso para que mandase que no enseñaran errores y falsedades, ¿sí? Y nos vamos al versículo 3, mis hermanos, ahí donde estamos, de Primera de Timoteo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si ustedes lo leen así, pues sí, es fácil, manda a Timoteo y ya. Pero yo quiero dividir este versículo en 3 puntos. El primer punto va a ser autoridad, ¿sí? Que mandases. Y después del segundo punto es que enseñaban. Es muy importante ver ese punto, enseñaban. Y el tercer punto es diferente doctrina. Los voy a dividir esos 3 puntos, ¿sí? En los cuales estamos viendo que es que mandases, que no enseñasen diferente doctrina. Al ver Pablo, o al Pablo decirle que mande a otros a algo, nos muestra que Timoteo tenía ¿qué? Autoridad. Había una autoridad de parte de Dios hacia Timoteo. Si recuerdan que vimos en el primer punto que le dijo Pablo, apóstol llamado por Dios, o sea, él tenía autoridad y le delegaba esa autoridad a Timoteo, ¿sí? Por eso es que le dijo, te pido, te ruego y te mando, ¿sí? Te mando a que hagas algo, ¿sí? Pablo le dice, yo te doy esa autoridad de parte de Dios por medio de Pablo. ¿Y qué es un mandato? Porque le dijo, te mando, ¿sí? ¿Qué es un mandato? ¿O qué significa esa palabra mandar? Es parángelo. Parángelo en griego significa anunciar, transmitir un mensaje, imponer instrucción, intimar, mandar y dar u ordenar, ¿sí? Yo te mando, ¿sí? A que arregles eso, a que ordenes eso, a que corrijas eso. Te ruego que te quedes en Éfeso y les ordenes e impidas que estas personas enseñen diferente doctrina. Era una autoridad que se le había delegado, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de autorizar a Timoteo o darle esa autoridad? El propósito era evitar que siguieran confundiendo a los hermanos con una doctrina diferente. Hace unos días me enteré que andan diciendo que hay una congregación que se llama Betel 2. Fuera bueno, me daría gusto que hubiera otra Betel 2 aquí en Zacatecas, pero que enseñaran verdaderamente la doctrina limpia y pura que se enseña aquí. Porque no se puede llamar Betel 2 si están enseñando falsa doctrina mezclada con buena doctrina. Eso es falso. O sea, algo verdadero mezclado con falso es falso total. Es falso total, mis hermanos. No se confundan. No digan, ay no, es que allá es muy parecido a lo que se enseña aquí en Betel. Parecido. ¿Sí? Satanás es lo mismo que ha buscado siempre parecerse a Dios, pero no es Dios. Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Y la verdad, me dio enojo, ¿sí? Pero como dicen, enojo santo, celo santo, ¿sí? De verdad me molestó que anden diciendo que es Betel 2, sabiendo lo que enseñan, ¿sí? Si yo supiera que verdaderamente están enseñando sana doctrina, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno que ya hay otra congregación que esté predicando la verdad, pero tristemente no es así, ¿sí? Así que Pablo era lo que decía, que dejen de confundir a los hermanos con una doctrina diferente a la que enseñó Pablo y los hermanos que habían creído por medio de la fe en Jesucristo. O sea, una cosa es que ya creíste a Cristo y otra cosa es el crecimiento. El crecimiento. Es importante el crecimiento, porque si tú llegas a Cristo o Cristo te recibe o Cristo te rescata y tú caes en un lugar equivocado, vas a ir creciendo todo torcido. Que Dios se va a encargar de sacarte, sí, pero el problema es que muchos se dicen sana doctrina. Y si te dicen sana doctrina, tú vas a crecer creyendo que es sana doctrina. Entonces Pablo se dio cuenta, se enteró que ya estaban metiendo falsas creencias, falsas enseñanzas, y por eso le dice a Timoteo, ve y corrige eso. Yo te mando que corrijas eso, que corrijas y que les digas que no enseñen falsa doctrina, que no enseñen otro evangelio, que no enseñen otra doctrina.
Entonces el primer punto era evitar la confusión e impedir que siguieran enseñando aquellos que estaban torciendo la sana doctrina, ¿sí? O sea, no estaba evitando que siguieran enseñando todos. Lo más lógico es que había gente o hermanos o maestros que enseñaban correctamente, pero el problema es que se empezaban a mezclar, estaban mezclándose. Y le dice, únicamente alguien que tiene autoridad podía mandar e impedir que los falsos maestros siguieran enseñando en un lugar a donde ya se les había ganado por medio del verdadero evangelio. Y como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que están introduciendo encubiertamente mentiras y falsedades. Así que ya vimos esto. Pablo le dio la autoridad de parte de Dios a Timoteo para que ¿qué? Para que mandase que dejaran de enseñar. Y es el siguiente punto, la palabra enseñar o enseñaban. La palabra en griego para los que enseñaban diferente doctrina es, a ver si puedo, heterodidascaleo. Parece trabalenguas. Significa heterodidascaleo, significa enseñar diferente doctrina, que viene de la palabra didascalía, que significa instrucción, enseñanza, enseñar o doctrina. Y esto nos lleva a otra palabra que es didáscalos. ¿Sí? Didáscalo significa instructor, doctor o maestro. ¿Por qué es importante entender esto, mis hermanos? A lo mejor dicen, bueno, ¿para qué quiero saber el griego o para qué quiero saber todo esto? Es importante porque esto nos muestra que aquellos que estaban ahí desviando a la gente eran maestros, eran gente que estaba enseñando. ¿A qué voy a esto? Probablemente el pastor joven espiritualmente no maduro estaba permitiendo que otros enseñaran a la grey, enseñaran a la iglesia cosas que no eran de la sana doctrina. ¿Sí? Hay dos puntos. El punto es, o eran maestros que estaban enseñando a la iglesia y los estaban desviando, o era gente de allá afuera que no les estaba enseñando correctamente y estaban tratando de desviarlos. Pero la primera puede ser correcta, la segunda no. ¿Por qué? Porque en la primera podía Timoteo con autoridad evitar que siguieran enseñando. En la segunda, Timoteo no tiene la autoridad allá afuera. O sea, por más que yo allá afuera le diga a alguien, oye, deja de estar diciendo que la Virgencita de Guadalupe es la Madre de Dios, yo no voy a tener la autoridad para evitar que siga enseñándolo. Lo va a seguir enseñando. Pero si viene aquí y les dice, saben que se tienen que circuncidar todos, si no, no son salvos, yo tengo la autoridad para detenerlo. ¿Sí? Espero y estemos entendiendo. Entonces no podía ser alguien de afuera, sino tenía que ser alguien de adentro. Alguien que estaba enseñando. Lo que no dice Pablo, lo que no nos dice la palabra, es si estaban enseñando desde el púlpito o estaban enseñando encubiertamente ahí sentados. ¿Sí? O cuando se terminaba toda la reunión y empezaban a murmurar. Pues sí, dice el pastor esto, pero no, fíjate que tenemos que guardar la ley y tenemos que dejar de comer cochino, ya no comas tocino, y etcétera, ¿sí? Y no, es que hay que festejar las cabañuelas y Dios te dio un nuevo nombre. ¿Tú ya sabes cuál es tu nuevo nombre? Yo te puedo llevar a donde hay un profeta que da el nuevo nombre que Dios nos da, y etcétera. ¿Sí? Le dije apenas a una persona, bueno, ahora quiero hablar de mí, no voy a hablar mucho de mí. Pero ayer me encontré una persona y le dije, mira, si tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, eres bienvenido. Pero si tú quieres venir aquí a confundir a las ovejas, te corro de la congregación. Porque yo voy a defender las ovejas. Yo voy a defender las ovejas. No, pero que empezó a querer discutir y todo. Digo, lo siento mucho. Pero si quieres escuchar la palabra, las puertas están abiertas. Pero si vienes a querer introducirte encubiertamente y a querer confundir, vas a salir.
porque si quieres algo es conmigo, platica conmigo. Si estoy equivocado en la falsa doctrina, conmigo. Pero nada más que escuche yo que estás con alguien hablando así escondidas, te voy a correr de aquí. Y es que me dijo, dice, voy a seguir yendo mientras no me corra. Digo, a ver, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces, de verdad, hermanos, esa es la responsabilidad de un pastor. Y yo no sé, lo más seguro es que el problema es que al pastor de Éfeso, y no nada más de Éfeso, sino de muchas congregaciones, entre esas Gálatas insensatos, estaban siendo confundidos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso, que corrijas esto, que les digas a esos maestros que ya no estén enseñando falsa doctrina, que ya no estén enseñando cosas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos eso, porque si no empiezan a escuchar ustedes a cualquier persona. Yo allá afuera no tengo la autoridad para cuidarlos, pero aquí sí. Aquí yo tengo toda la autoridad para enseñarles, pero allá afuera va a haber muchos que les van a decir, tenemos 3 pastores, y ya viene el arrebatamiento y a escondidas y nadie lo va a ver. Y son mentiras, mis hermanos. El arrebatamiento sí es verdadero, pero no como lo andan predicando allá afuera. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que no falten a las clases de escatología, porque de esa manera ustedes van a aprender más y no van a ser engañados. Los falsos maestros, mis hermanos, siempre van a entrar encubiertamente. Siempre. Nunca van a entrar y decir, ¡tarán! Yo soy un falso maestro. No. Van a entrar encubiertamente y van a tratar de hacer la división. ¿Cómo? Hablando en voz baja. El que verdaderamente está seguro de lo que está enseñando, lo va a decir abiertamente. Se va a ir con el pastor y va a decir, ¿sabe qué, pastor? Eso no es verdad. ¿Sí? Pero el que quiere ocultar que es falso pastor o falso maestro o falso profeta, lo va a estar haciendo siempre encubiertamente. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado con esas personas. Ahora, nosotros también tenemos que ver qué es lo que están enseñando o falseando. Hay 2 cosas importantes, las cuales tenemos que ver y saber. Hay una verdadera y una falsa. No hay más. No hay más. No son 1000 falsas y 1000 verdaderas. Hay muchísimas falsas, pero todas se enfocan en una sola cosa. Por eso les digo, hay una sola falsa y una sola verdadera. ¿Cómo las podemos diferenciar? Salvación por gracia y salvación por gracia más obras. Así de simple y sencillo. Cuando te dicen, tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, cuidado. Salvación por gracia más obras. Cuando dicen, de ti no depende la salvación, solamente de Cristo, y nada te arrebatará de su mano, y solamente Cristo es el que hizo el sacrificio perfecto, esa es sana doctrina, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado también en el trasfondo, porque Satanás ya se está transfigurando cada día más y más en un ser más astuto y en un ángel de luz. Ya te está llegando y te dice, no, sí es por gracia, no, sí es cierto, no, no guardes la ley y todo, pero encubiertamente te dice, pero puedes vivir como tú quieres. Y no hay nadie que te esté juzgando, y no hay nada que te pueden decir de tu vestimenta, de tu manera de hablar, de lo que tú haces, de lo que esto, de lo que aquello. Ese es el hipercalvinismo, mis hermanos, donde yo soy salvo, siempre salvo, y nunca voy a perder mi salvación y puedo hacer lo que yo quiera. Mentira. La palabra de Dios dice que debemos de caminar en santidad. Por eso tengan cuidado con quien hablan. Ya el enemigo se está disfrazando diciendo que la salvación es por gracia únicamente. No, nosotros no guardamos la ley. Pero bueno, al ratito platicamos de eso. Es importante esto. Pablo estaba hablando porque se estaban metiendo maestros de la ley. Judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban confundidos, o judíos que se habían metido encubiertamente para tratar de confundir a la gente diciéndole tienen que guardar la ley y tienen que venir de la genealogía ¿de quién? De los judíos.
Si no vienes de la genealogía de los judíos, no eres salvo. Porque únicamente de la descendencia de Abraham, ¿sí? Pero no dicen de la descendencia de Abraham de la fe, sino dicen de la descendencia de Abraham, de los hebreos, los judíos, etcétera, son los únicos que van a ser salvos. No sé si ya habían escuchado eso ustedes, pero eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Estaban tratando los maestros de la ley de hacer judaizar a los verdaderos cristianos. Entonces, el tercer punto, que es diferente doctrina, ya aprendimos que diferente doctrina es que no hay muchas diferentes doctrinas, solamente dos, ¿ok? La falsa es salvación más obras, la siguiente, la verdadera, es únicamente por gracia. Sabiendo todo esto, mis hermanos, nosotros vemos que estamos aprendiendo a discernir para que nosotros podamos tomar el papel de Timoteo. Porque ustedes mismos, si conocen a una persona que se dice estar en sana doctrina y saben que está incorrecto, tienen la autoridad para enseñarle, para corregirle y para guiarle a la verdad. ¿Sí? Oye, tú dices que estás en la sana doctrina y mira nada más cómo vistes, ve nada más cómo hablas, ves cómo te comportas, ve nada más tu cuerpo cómo está. ¿Por qué se los digo, mis hermanos? Porque hay mucha gente que está viviendo un libertinaje, no está viviendo una libertad en Cristo. La libertad en Cristo es completamente diferente al libertinaje en supuestamente Cristo. Bien, vámonos al 4, mis hermanos. Espero que haya quedado bien claro todo esto. Dice versículo 4, que no presten atención, o sea, dice, corrígelos y diles que no enseñen falsa doctrina, y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Primero vemos que dice que no presten atención. ¿Que no presten atención a qué? A fábulas. Primero es a fábulas, ¿sí? ¿Qué es una fábula? Es un cuento, es una ficción, es un mito, es una leyenda. Esos son fábulas, hermanos. Algo que no es real, algo que no es verdadero. Y en ese tiempo de lo que estaba hablando Dios, Jesucristo y Pablo, y que le decía a Timoteo, es que no creyera en hechicerías, en mitos, en que los esenios, y en que Jesús, y en los dioses griegos, y en la ley, y en todo eso, porque estaban mezclándolo. No nada más estaban peleando en contra de judaizar, sino que estaban metiendo leyendas, estaban metiendo que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no había resucitado. Otros estaban diciendo que Jesús ya había resucitado y que ya se había efectuado la resurrección. Otros estaban diciendo que Jesús en su tiempo de niño se había ido con los esenios a estudiar y a aprender el arte de la sanidad y el arte de los milagros y todo eso. O sea, todo eso eran fábulas, eran mitos, eran mentiras, mis hermanos. Y por eso es que le dijo, te ordeno que les impidas que enseñen todo eso, y a los oyentes que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hoy podemos ver esto, mis hermanos, igual. Esas fábulas, esas mentiras, entre esas vamos a hablar entre cristianos, entre comillas, ¿sí? ¿Cuál es una fábula que están diciendo? Que el bautismo es para perdón de pecados. Te dicen, es que ya te bautizaste, sí. ¿Y en qué nombre te bautizaste? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Jesús. No, te tienes que bautizar en el nombre de Jesús y para perdón de pecados. Porque si no estás bautizado en el nombre de Jesús y para perdón de pecados, no eres salvo. Le dan un poder al agua en lugar de a la sangre de Cristo. Y no es así, mis hermanos. ¿Sí? Entonces esa es una fábula, es una leyenda, es una mentira. Otra cosa que también podemos ver, el bautismo del Espíritu Santo.
Si no hablas en lenguas, no has sido bautizado del Espíritu Santo y no eres salvo, no eres hijo de Dios, porque tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo y tienes que hablar en lenguas. Otra mentira, otra leyenda, otro engaño de los falsos maestros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo van a aprender? Preguntando, estudiando, viniendo a las clases, preguntándole al pastor: oiga, pastor, ¿sabe qué? A mí me pasó. A mí me dijeron que tenía yo que ser bautizado por el Espíritu Santo y que tenía yo que sacar la bazuca. Ah, pues no necesitas sacar la bazuca, ¿sí? Saca la bazuca y saca la bazuca y saca la bazuca y saca la bazuca y no, ¿sí? Y hablando todas esas mentiras, mis hermanos, mucha gente está siendo confundida hasta el día de hoy, creyendo en falsas doctrinas. Nosotros tenemos que tener cuidado. Los mitos, mis hermanos, relatan acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos mitos, con esas fábulas, con esas enseñanzas. Incluso también tenemos que tener cuidado de enseñarles a nuestros hijos por qué nosotros no creemos en los 3 Reyes Magos. ¿Por qué nosotros no creemos en Santa Claus? O sea, tenemos que aprender eso porque eso es falsa doctrina, mis hermanos. ¿Y saben por qué es falsa doctrina? Porque se está introduciendo en los cristianos. Ya los ven con sus arbolitos de Navidad, ya los ven con su Santa Claus, ya los ven con su gorrito. O sea, ya los pastores ya también, no es malo. Se está introduciendo mentiras, falsa doctrina, y el problema es que los cristianos lo están creyendo. Cristianos que antes creían que no se celebraba la Navidad, ahora ya la celebran. ¿Por qué? Pues porque la celebra fulano y dice que es cristiano también, porque no hay ningún problema. Incluso, mis hermanos, ahorita ya hay una doctrina donde están afirmando que Jesús nació el 24 de diciembre. Ya lo están afirmando, ya están diciendo que esto no es una imposición del catolicismo, que los antiguos cristianos, los cristianos primitivos, celebraban el nacimiento de Jesús. Ya lo están haciendo y la gente que cree lo está creyendo. Porque no hay un Timoteo, porque no hay un Pablo que vaya con autoridad a evitar que sigan metiendo falsas creencias, leyendas y mentiras. Es importante que nosotros aprendamos a ser esos Timoteos. Les decía yo que no es algo nuevo, es algo que desde Cristo, más bien desde el principio, ¿sí? Recuerden que hubo falsos profetas, falsos maestros, a los reyes les decían: no va a pasar nada, no vamos a ser esclavos, y Dios decía: no, sí, van a ser esclavos de Nabucodonosor, van a irse a Babilonia, van a ser esclavizados, y otro decía: no es cierto, es mentira, ¿sí? El mismo Dios previno a su pueblo de que iban a venir falsos. Jesucristo mismo dijo: guárdense porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Entonces es importante, mis hermanos, que entendamos que no es en el tiempo de Cristo, no es en el tiempo del Antiguo Testamento, no es en el tiempo de Pablo, no es en el tiempo de la iglesia primitiva, sino que es hasta el día de hoy también. Al enemigo no le conviene que la gente sea salva. No quiere que la gente sea salva. Y aquellos que decimos que somos salvos, inmediatamente empieza a introducir mentiras en tu cerebrito. ¿Sí? Mis hermanos, no me crean a mí tampoco. Créanle a Dios, créanle a la palabra, estudien la palabra, disciernan la palabra, pero conforme al Espíritu. Porque hay quienes quieren buscar algo que contradiga lo que Dios enseñó, pero para contender contra Dios. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Tengan cuidado. ¿Sí? Dice en Timoteo también, pero es en el segundo, no vayan allá. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando no aceptarán la sana doctrina. Ese tiempo es ahora, mis hermanos, también. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas.
Eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 8. En Efesios también les dijo Pablo, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Por eso es que les digo que hay muchos que dicen que están en sana doctrina, pero andan como hijos de tinieblas. Y no estoy hablando de luchador. Están viviendo en tinieblas, mis hermanos. Viven en la oscuridad. Se visten como en la oscuridad. Un verdadero hijo de Dios tiene que ser transformado primeramente en su hablar, en su vestir, hablando físicamente. Espiritualmente tiene que ser transformado totalmente. Transportado de la oscuridad a la luz. Pero nuestro testimonio literal tiene que verse. Tiene que verse. Yo ya no puedo seguir vistiendo como antes, ni hablando como antes, ni comportándome como antes. Tiene que haber una transformación en mí. Si no hay una transformación, no puedo decir que soy hijo de Dios. Soy simpatizante a lo mejor, pero la transformación viene de adentro hacia afuera. Dios nos va purificando, limpiando y cambiando. ¿Sí? No sé, ya les he dado testimonio. Yo usaba las camisas casi al ombligo, las abría sin camiseta, ¿sí? Mostrando un pelo en el pecho. ¿Sí? La barba me la cortaba yo a la mitad y andaba yo con las cadenas aquí. No, de verdad, o sea, era algo tremendo que Dios tenía que transformar. No yo, sino Dios me fue transformando. Esto no es agradable. Dice la palabra de Dios, tienen que portarse varonilmente. ¿Sí? Y las mujeres también tienen que ser castas, pudorosas, etcétera y etcétera. ¿Sí? Tú ves a una mujer que anda con minifalda, con los pantalones retacados y con las blusas ya casi mostrando todo, y te dice, es que soy cristiana y vivo por fe. No, perdóname, pero estás equivocado. Estás equivocado. ¿Sí? O ves ahí a uno ya vistiendo diferente, como cholo, como pordiosero, etcétera, o algo, y no es que no diga yo que necesitan dinero, sino la vestimenta tiene que ser diferente, tiene que ser cambiada, ¿sí? Porque muchos por ahí, no sé si la conozcan, a la hermana Chola, que dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué ondón? Y que ya tiene más de 30 años y sigue hablando de esa manera. Que porque entendió que tiene que hacerse gentil a los gentiles. No, espérense, no es cierto. Gentil a los gentiles no es eso, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser diferentes, portadores de la palabra de Dios. Que alguien diga, no, verdaderamente, si es un siervo de Dios. Andar como hijos de luz. Colosenses capítulo 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto de filosofías y huecas sutilezas, mis hermanos, de verdad mucha gente está creyendo o está tratando de hacer creer a la gente que no necesitamos vivir en santidad para ser llamados hijos de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Tiene que haber una transformación. Pablo sabía que no iba a ser fácil. Y no iba a ser fácil que Timoteo obedeciera ese mandato tampoco, ya que aquellos maestros encubiertos iban a argumentar que no estaban mal ellos. Ese es uno de los problemas de los falsos maestros. No reconocen que están mal. No lo reconocen. Aunque se los muestres bíblicamente, no lo reconocen. No sé si te ha pasado a ti. Pero por más que les dices, mira, la salvación no se pierde. No, es que dice que cuide yo mi salvación con temor y con temblor. No, mira, vamos a leer el contexto. No, aquí dice, y tú eres el que estás mal. Y es bien difícil, mis hermanos. Pero cuando tú te paras firme, Dios te va a respaldar. Y más si se meten encubiertamente a la congregación donde tú estás como oveja
como ministro, como diácono, como anciano, o etcétera, o etcétera. Tienes la autoridad de parte de Dios para reprender y para mandar que no enseñen falsa doctrina. ¿Ok? Es importante eso. Así que cuando veas que llega alguien nuevo y empieza como que a hacer bolita con la gente, acércate, escucha lo que estén hablando, y si es eso y no sientes la autoridad, ve con el pastor, habla, y pastor, ¿sabe qué? Como que esa persona dice que es hermano, pero como que anda confundiendo a los demás. Y con esa autoridad el pastor tiene que ir a corregirlo. Y si es el pastor, pues llama a 2 o 3 testigos y que él se corrija también. Y es muy importante cuando Pablo le dice a Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Si tú estás viendo que la otra persona es necia, que no entiende, que no quiere entender, que no quiere obedecer a la palabra de Dios, deséchalo, dice. Deséchalo, porque nunca vas a lograrlo. Deja la causa en Dios, deja la causa en el Señor. Y dice que es importante desechar algo que solo engendra contiendas, pleitos, problemas. Yo no sé si te ha pasado cuando tú estás hable y hable con alguien y él sigue y sigue y sigue amachado. Únicamente, ¿sabes qué? Con permiso. Yo ya dije ya la palabra, yo ya la di, el que da el crecimiento es Dios. Así que mis hermanos, tengamos mucho cuidado con no meternos en tratar de hacerlos entender. Predica el evangelio nada más, lo demás se lo dejamos en manos de Dios. No presten atención, no escuchan, no escuchen, no crean, no se fascinen, que no sean engañados. Es importante todo eso. Huye de ellos y, si es posible y tienes la autoridad, repréndelos para que los demás teman, dice la palabra de Dios. Pero nunca sean partícipes de ellos. Pablo sabía que tratar de entablar conversación con ellos terminaría en discusión. Iba a terminar en discusión, en problemas, en divisiones, en confusión con los flacos en la fe. Es importante esto, mis hermanos. Si tú estás como maduro, contendiendo con alguien que está dando herejía o enseñando herejía o engañando, tengan cuidado con los flacos en la fe. Si el flaco en la fe va a estar ahí, después tú tienes que ministrarlo, tú tienes que enseñarlo, tú tienes que explicarle. Si no tienes la capacidad, entonces dile, hermano, ¿me permites un momento? Voy a hablar con esta persona. No dejes que se inmiscuyan los flacos en la fe porque pueden ser confundidos. Algo que enseñamos mucho aquí en Betel, si tú eres nuevo convertido, primero ciérrale la puerta a todos, primero aliméntate, madura y ya después puedes contender con los demás. Pero si no, entonces mejor ni te metas porque te van a destrozar. El enemigo únicamente quiere hurtar, matar y destruir. Tú le abres oídos tantito y te acaba, te destruye. El enemigo no se anda con rodeos, el enemigo no se tienta el corazón, el enemigo quiere acabar contigo, pisotearte, destruirte. Así que si tú estás en ese lugar de flaco en la fe, mejor cierra oídos, no platiques con nadie. Primero voy a aprender, primero voy a nutrirme, primero voy a madurar y después entonces sí voy a poder hablar. ¿Sí? Es como el peleador, el boxeador, aquel primero se prepara para boxear, no se sube al ring luego y ya boxear, pues lo acaban. Primero tienen que prepararse, mis hermanos. ¿Prepararse en dónde? En la palabra, en la palabra. No crean a lo que yo digo, crean a lo que dice la palabra. Si yo lo que estoy enseñando es verdadero, la palabra me va a respaldar. Si es falso, la misma palabra me va a confrontar. Genealogías interminables, versículo 4. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Por qué le dijo esto Pablo a Timoteo, genealogías interminables? Es porque estaban introduciendo las genealogías. Si ustedes se dan cuenta, en todo el Antiguo Testamento eran importantes las genealogías.
muy importantes, al grado de cuando regresaron de Babilonia, hubo unos levitas que llegaron y dijeron, es que nosotros somos de la tribu de Leví. ¿Y qué pasó con ellos? Cuando ellos no pudieron comprobar que eran levitas, los desecharon. No les permitieron ser levitas, ¿sí? Entonces Pablo sabía que con Jesús era lo mismo, que iban a empezar a decir que él no era de la tribu de Judá, que él no venía de la rama de Isaí, que no era verdad que él era el profeta, el Mesías o el Cristo. Empezaban a hablar y trataban de introducir las herejías de la genealogía. Incluso a los nuevos cristianos también les obligaban a que vinieran de la genealogía de los judíos o de los israelitas. Lo que está pasando ahora, mis hermanos, ¿sí? Entonces Pablo les decía, ya no prestes atención. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. El escritor de Hebreos tomó a Melquisedec, no sé si recuerden, Melquisedec, ¿para qué? Para compararlo con Cristo. Y dice de esta manera, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Así como Melquisedec, que no tenía genealogía, no se supo de su padre, de su madre, de nada de él, mas sin embargo Dios lo respaldaba como sacerdote de Salem, un sacerdote para siempre. Asimismo el escritor de Hebreos habla de Cristo y dice, no es necesario buscar genealogías. Yo a él lo he escogido como el Mesías, sin principio ni fin. Así él es ahora sacerdote para siempre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que creer en que el Mesías ha limpiado nuestros pecados, nos ha salvado, nos ha libertado, sin necesidad de saber si es de la genealogía tal o cual. Pero si lo quieren saber, Timoteo y Lucas se encargaron de eso. Se encargaron de eso y hasta ahí. Pero el problema es que después también empezaron los judaizantes a tratar de que los demás, los gentiles, los recién convertidos, tenían que venir de esa genealogía. Y hay muchas doctrinas ahora, mis hermanos, entre esas la doctrina de la perfección, que dicen que tienes que venir de la genealogía de los judíos. Y empiezan, ¿cómo te llamas? No, perdón, ¿cómo te apellidas? Flores. Ah, Flores viene de la genealogía de Cristo. Porque la palabra Flores con S o Z es como los judíos encubrieron el apellido judío para que no fueran asesinados en el tiempo de Hitler. ¿Y cómo te apellidas? Ramírez. Ah, tú también eres de los elegidos. ¿Y cómo te apellidas? Algo que no tenga S ni Z, mis hermanos. X apellidos, ¿sí? No sé cuál. Anaya. Ah, tú no eres de las elegidas. No, tú no eres de las elegidas porque tú no tienes el apellido con Z. ¿Sí? Y de verdad, mis hermanos, así están engañando a la gente. Están engañando a la gente y la gente está creyendo. Y ahí los ven buscando genealogías interminables. Por eso le dijo Pablo, ya, no les creas en todo eso. No crean en eso. ¿Sí? Porque Dios escoge al que Él quiere escoger. Él salva al que quiere salvar. Recuerden que nosotros no venimos de la descendencia de Abraham en la carne. Venimos de la descendencia de Abraham en la fe. En la fe, no en la carne. ¿Sí? Así que no compren carne. El escritor de Hebreos trató de hacer eso. Pablo también le dice a Timoteo y a Tito, no presten atención a algo que en nada edifica, que son vanas y sin provecho. Seguimos en el versículo 4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que no edifica, mis hermanos? Las fábulas, las genealogías, las leyendas, el vivir bajo la ley, bajo la carne, tratar de ganar nuestra salvación con temor y temblor, de tratar de agregarle algo a la salvación. Eso no
edifica, mis hermanos. No edifica, únicamente viene a disputas interminables. La gente que cree que la salvación se pierde y que la salvación es por obras, no te va a entender, no va a creer. Nosotros únicamente tenemos que predicarles el Evangelio, sembrar la semilla de la verdad, no meternos en disputas, no meternos en problemas que no van a edificar. Nosotros no tenemos que estar sacando la espada y cortándole la oreja a Malco. No, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio y Dios es el que da el crecimiento, porque alguna plática o enseñanza sin edificación es vana y sin provecho y acarrea disputas, pleitos, contiendas, ira, ¿sí? Y no te va a llevar a nada, únicamente a enojarte y a gastar saliva. Y tanto es verdad que Pablo le dice a Tito que entre los mismos falsos se conocen como falsos. ¿Sí? O sea, mis hermanos, es importante esto. Los falsos se van a unir. ¿Para atacar a quién? A los verdaderos. ¿Sí? No sé si has oído que ya se están uniendo todos, hasta los cristianos. Ya se unen los pentecostales con los bautistas, con los presbiterianos, con los adventistas y yo no sé qué tantos istas. Ya todo el mundo se está uniendo. Y tú le dices, no, es que yo soy cristiano nada más. Ah, de seguro tú eres de los que no creen en los reformadores. No, espérame. Yo creo en Cristo. Y si un reformador está predicando la sana doctrina, voy a creer en lo que predica. Pero no porque el predicador de esos reformadores predicaron la verdad, no quiere decir que los de ahora sigan predicando la verdad. Alguien dijo, un pastor, no recuerdo bien, dijo esto: si Calvino viviera en esta etapa, se volvería a morir cuando viera el calvinismo. Y de verdad, mis hermanos, ¿por qué hablo de Calvino? Porque Calvino fue un hombre celoso de la palabra de Dios. Pero, al igual que los presbiterianos, los bautistas y muchos más, se están desviando el día de hoy. Por eso es importante que antes de tener un apellido, entre comillas, ¿sí?, veamos si verdaderamente estamos siguiendo la verdadera doctrina. Por eso es que nosotros no es que estemos en contra de los reformadores. Gloria a Dios que hay reformadores. Gloria a Dios que levantó siervos que defendieron la palabra y murieron por la palabra. Pero nosotros tenemos que defender ardientemente la palabra. La palabra, no al hombre. El hombre fue usado por Dios, gloria a Dios. Pero defendamos la palabra. Es que yo vengo de Cash Luna. Yo vengo de Calvino. Yo vengo de mi mami, pero gracias a Dios, Cristo fue el que me salvó. Y yo voy a venir de Cristo y voy a salvar, voy a caminar conforme a Cristo. Es importante que aprendamos eso, conforme a Cristo, a la ley y al testimonio. Si no hay 2 o 3 testigos en la palabra de Dios, es mentira. ¿Y qué estoy hablando? No es que voy a buscar 2 o 3 testigos, sino voy a hablar reforzándome en la palabra. Si hay un solo versículo y de ahí salgo una doctrina, es falso. Hay muchas doctrinas que de un solo versículo han sacado toda una denominación. Mis hermanos, toda la palabra es útil y toda la palabra es verdadera y toda la palabra debe de ser concordando, debe de estar concordando una con otra. La palabra no se contradice, la palabra no tiene errores, la palabra es la verdad. Entonces no puedo sacar un texto fuera de contexto para hacer una doctrina. Es importante esto, ¿sí? Incluso les decía yo, el mismo Pablo le dijo a Tito que entre ellos mismos se dicen que son falsos, porque decía uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, el mismo Pablo le decía, entre ellos mismos se dicen eso, ¿sí? Entonces ten cuidado con los falsos maestros. En ese tiempo eran los cretenses, ahora no, pues hay un montón.
de ¿qué dije? Istas. Así que dice, y Pablo le dijo a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mis hermanos, dijo Pablo, ustedes corrían bien, ¿qué los fascinó? Mis hermanos, hay mucha gente que de verdad corrían bien y escucharon fábulas, genealogías, otras mentiras y ahora están caminando apartados de la verdad. No se aparten de la verdad, no crean en fábulas, no crean en mentiras, no crean en deseos de la carne. ¿Por qué se apartan de la verdad? Por los deseos carnales. Es únicamente por eso. No se apartan de la verdad porque, no, es que la verdad es una mentira. Entonces ya no es verdad. El que se aparta de la verdad es porque quiere seguir a su vientre, a sus deseos personales, a su carne. Es que el pastor me grita mucho, es que los hermanos me gritan mucho, es que me exhortan mucho. Sí, hermano, es por tu bien. Es para que crezcas y camines en santidad. Pero la carne te dice, no quiero. No quiero. Mas sin embargo, si tú dejas que el Espíritu te guíe, el Espíritu te va a levantar. El Espíritu te va a guiar. El Espíritu te va a fortalecer. El Espíritu te va a levantar y te va a hacer madurar. Así que, mis hermanos, es importante. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿A qué voy con esto, hermanos? Si tú llegas a algún lugar, yo le doy gracias a Dios que aquí no hay cizaña, bueno, y si hay, está bien escondida. Pero bueno, pero hasta ahorita no hemos visto abiertamente que alguien quiera inmiscuirse con falsa doctrina. Y eso es bueno, mis hermanos, porque en cuanto lo vemos, luego le ponemos un alto. Porque sí ha habido quienes han entrado, pero se les ha puesto el alto, ¿sí? Y hasta ahorita, el día de hoy, no hay, gloria a Dios. Pero si allá afuera te encuentras a alguien que te hable carnalmente, pídele a Dios discernimiento. Pídele a Dios discernimiento. Ay, no, estás en Betel, no, ahí son bien gritones. Ah, gloria a Dios. Oye, ¿estás en Betel? No, es que es pura Biblia, gloria a Dios. Oye, ¿estás en Betel? Ay, no, quieren que camines como un santito, gloria a Dios. ¿Sí? Aquí deberías de venirte. Mira, aquí ni te dicen nada. Tú puedes vestir como quieras, puedes hablar como quieras. Aquí nadie se mete contigo. Aquí los pastores son bien buena onda. Cuidado, falsa doctrina. Falsa doctrina. Cuando es de la carne es falsa doctrina. Dios al que ama, disciplina, castiga, reprende, exhorta, azota. No, me dejan hacer lo que yo quiera. No, pues entonces no estás en la verdad. No estás en la verdad. Y repréndanlos duramente. Dile, entonces tú estás buscando carne. Entonces tú no estás buscando la verdad. Tú estás buscando los deseos carnales. Y esos deseos carnales son los que te están llevando al infierno. No, es que soy salvo, siempre salvo. No, es que soy salvo por gracia. Y entonces, ¿por qué no muestras que verdaderamente eres salvo por gracia? Por eso es que les digo, mis hermanos, otra Betel 2. Bueno, ok. No todo conviene, no todo edifica. Sin edificación no hay plática, no hay conversación. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estás platicando conmigo? Si no me edifica, no tengo que platicar nada contigo. No hay comunión, no hay nada que hacer. Huye de ellos. Si no tienes la facilidad para hablarles de la verdad y del evangelio, huye. Y si no, confróntalos. Así que, mis hermanos, creo que Dios ya ha hablado demasiado. Y por eso es importante que nosotros vayamos a esto. Pablo le dijo a Timoteo acerca de Éfeso, pero no era la única congregación que estaba permitiendo la entrada de falsos maestros.
le dijo: yo te mando, te ruego que te quedes en Éfeso, te ruego que te quedes en Éfeso para que mandes, para que ordenes, para que los reprendas, para que les digas, para que los detengas en seco, para que ya no los dejes hablar, para que les tapes la boca. Te mando, por favor, que ya no enseñen diferente doctrina. Si alguien te está enseñando diferente doctrina, si tú estás siendo confundido, ve a los ancianos, ve a los pastores, ve al pastor y dile: pastor, ¿sabe qué? Estoy confundido, estoy confundida. Me dicen esto, pero yo escucho esto. ¿A quién le creo? ¿Qué creo? ¿Qué sucede? ¿Por qué ustedes son diferentes a fulano? ¿Por qué son diferentes a sutano? ¿Por qué ellos dicen que ustedes así y por qué ellos son así? Pregúntenlo. Es lo mejor, mis hermanos, a que vivan confundidos y que al rato llegue el enemigo y los destruye y los acaba. Es necesario que ustedes aprendan a discernir. No se dejen engañar por falsos maestros que entran encubiertamente. No te van a decir que son falsos maestros. En otras congregaciones quizá no se han percatado que ya están entrando encubiertamente falsos maestros vestidos de ovejas. Pero aquí, con los que somos, es bien fácil, mis hermanos. Es bien fácil descubrir. A ver, ese como que anda mal. Como que vamos a ver. Y que son 70 y son 80, hay facilidad. ¿Y cuándo hay facilidad de descubrir un falso maestro? Cuando el pastor conoce a sus ovejas. Cuando el pastor visita a sus ovejas. Cuando el pastor platica con sus ovejas. Cuando el pastor ve a una oveja que anda desviándose y luego va con ella. A ver, ¿qué te pasa? No, es que ya no quiero nada. Ok, ¿no quieres nada? Adiós. Es que estoy confundida. A ver, vamos a platicar. ¿Qué es lo que te está confundiendo? ¿Sí? Acuérdense que hay de ovejas a ovejas. Hay ovejas obedientes y hay ovejas toponas. A las toponas enciérralas y déjalas ahí solitas. Pero a las obedientes guíalas. Guíalas. Dijo el Señor: yo me encargo de las engordadas. Yo me encargo de las rebeldes. Déjamelas a mí. Yo me voy a encargar de ellas. Tú guía a las obedientes. ¿Sí? Tú guíalas y enséñalas y guíalas conforme a los pastos verdes. Mis hermanos, no estamos para estar peleando con cabritas vestidas de ovejas. Estamos para guiar ovejas. Y si hay alguien que está encubiertamente, Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo saca a la luz inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando hay sana doctrina. Cuando hay sana doctrina, salen más fácil. Cuando no hay sana doctrina, mis hermanos, no, se mezclan, pero bien y bonito. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene cuidado. El pastor no tiene cuidado de las ovejas. A mí me ha pasado que yo inmediatamente, Dios me muestra cuando alguien anda mal. Y ahí va. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué te pasa esto? No, pastor, estoy bien. No, ya no estás bien. Antes eras así, así, así. Ahora ya no. ¿Quién te está hablando? No, pues es que me encontré a fulano y me dijo esto y esto. Ah, ya sabía yo. No, es que me encontré a fulana y me dijo aquello. No, es que leí en una página de Facebook, en una página de Google. Es que vi en YouTube y es que... No, y ya empieza uno a tratar de guiarlos. Otra vez, si son ovejas, el Señor se va a encargar de darles la luz. Si no son ovejas, se van a ir, hermano. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero los que se quedan es porque son de nosotros. Dios, a través de toda su palabra, manda que estemos alertas de aquellos que se introducen tratando de enseñar diferente doctrina. Ya quedó bien claro qué es diferente doctrina, ¿verdad, mis hermanos? Diferente doctrina es las obras de la carne, las obras que dependen del hombre y no de Dios. ¿Sí? Si el hombre te dice que es hijo de Dios y sus obras de la carne
están pero al 1000 por 1, déjame decirte que no es salvo por gracia. El salvo por gracia es transformado por medio del Espíritu Santo de Dios. Nada más, así de simple. No necesitamos rebuscarle mucho. Vean los frutos de la persona, vean el fruto de la persona. Si es fruto de la carne, definitivamente está bien perdido. Predíquenle el Evangelio. Si es fruto del Espíritu, va a ir creciendo, soportando y soportándonos unos a otros. Soportando la prueba. Y no quiero decir que es fácil, mis hermanos. Nos retorcemos y nos enojamos. Y es que, ¿por qué tengo que hacer esto? Y dice Dios, porque así lo ordené. Está bien, Señor. Y ahí vamos. ¿Sí? Pero cuando es la palabra, contra la palabra no podemos hacer nada, mis hermanos. Así que, quizá en esa congregación no hay muchos falsos. Pero en los medios de comunicación y en las calles hay miles, hermanos. Aquí quizá tenemos mucho cuidado, pero allá afuera el enemigo está tratando de destruirte. Yo no sé si te ha tocado, pero hay muchos hermanos que me han llegado a decir que se encuentran a fulano y les dicen: oye, qué bueno, ¿y te estás congregando? Sí, ¿dónde? En Betel. No, y estás en Betel, y ya aguantaste, ¿y cuánto tiempo llevas? No, ¿qué resistencia tienes? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dios nos va a mantener hasta el final. Y sí, la palabra es de resistencia, y corran, dijo Pablo, pero no corran como una carrera a la deriva, sino corran por llegar al objetivo que es Cristo. Lleguen a la meta, donde van a ser galardonados. El que persevere hasta el final. ¿Hasta dónde? Hasta el final. No dice a media carrera, es hasta el final, mis hermanos. Tenemos que soportar hasta el final. Y les voy a decir una cosa: el enemigo ya puso los ojos en alguien de ustedes. El enemigo ya puso el ojo en alguien de ustedes. Yo no sé en quién, pero se va a ir viendo. Se va viendo. Así que, mis hermanos, no dejen que el enemigo destruya lo que Dios ha construido. Porque el enemigo trata de destruir. ¿Saben a quién trata de destruir? A todos los que se dicen hijos de Dios. ¿Y saben a quién va a destruir? A los débiles en la fe. A esos es a los que va a zarandear y les va a poner una arrastrada. Muchos ya no regresan porque quedan allá tirados. Otros regresan todos derrotados. Gloria a Dios. Ojalá y regresen aquellos que ya están siendo zarandeados. Pero hay muchos que Dios desecha. Así que, mis hermanos, resistan. La palabra es dura, sí. Pero el Señor dijo: sí, quieren irse, órale, váyanse. Pero dijeron: ¿a dónde vamos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Estamos en Cristo, estamos en el verdadero. Y tenemos que soportar hasta el final, mis hermanos. Hasta el final. Dios nos ordena que debemos de estar hasta el final. Dios nos ordena que no prestemos atención ni que nos quedemos a discutir si no tenemos el conocimiento de lo que estamos escuchando. ¿Tienes el conocimiento? Defiende ardientemente la palabra. Defiende ardientemente. ¿No tienes el conocimiento? Huye de ellos. Salte, hazte a un lado. Déjame, espérame. Voy a prepararme, voy a leer, voy a preguntar, voy a estudiar. Y ahora sí, vente para acá. Y te pones los guantes y a darle duro. ¿Defender ardientemente? ¿Qué es defender ardientemente, mis hermanos? No, sí, está bien lo que tú digas. No, defender ardientemente es la palabra dice, y la palabra dice. Nos lo enseñó Jesucristo nuestro Señor en el desierto. Yo te doy esto, la palabra dice que no. Yo hago, la palabra dice. Defiendan con la palabra, mis hermanos. Es que el pastor me dijo. No, el pastor no es nadie. La palabra es el que tiene la autoridad. Y Dios nos ordena eso. Defender ardientemente. Y no me hagan enojar. Es cierto, mis hermanos. Así que aquello que solo acarrea controversia y te lleva a los deseos de la carne
o a la obediencia de las obras no edifica. Aquello que te lleva a la carne. Cuando te ofrecen algo agradable para tu carne, cuidado. Cuidado. Cuando te dicen, mira, aquí nadie se mete contigo, cuidado. Pues no les importo. Si nadie se mete conmigo es que no les importa mi alma. Si no les importa mi cuerpo, ¿creen que les importe mi alma? Pues menos. A ellos lo que les importa es el dinero y la cantidad de gente. Es lo único que les importa. Sus vientres, sus deseos personales. Así que cuidado, mis hermanos. No edifica, y lo que no es de edificación no es de Dios. Lo que no edifica no es de Dios. Todo lo que es de la carne no es de edificación, porque depende de las buenas obras, depende de la ley, depende de la genealogía, de los deseos personales, de cómo te sientes en tal o cual congregación, pero no edifica, y desechan la obra perfecta de Dios. Cuando yo escucho que alguien dice, yo voy a tal congregación porque ahí me siento bien, yo les digo, está en falsa doctrina. Yo estoy en tal congregación porque ahí me confrontan con mi pecado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, no, yo busco una que esté cerquita de mi casa, busco una que esté cerquita de Dios. Que hable la palabra verdadera, aunque esté lejos, aunque esté a 2 horas de camino. Había gente que caminaba un día completo para llegar a su congregación caminando, mis hermanos. Ahora media hora y no, está re lejos. No queremos caminar a buscar la verdad, la palabra limpia y pura. Queremos que nos las lleven a la casita y que nos toquen. Aquí hay limpia doctrina, ¿la quieres? Tenemos que buscar, mis hermanos. Buscad y hallaréis. Mis hermanos, lo que edifica es por fe de Dios. Es por fe. Lo que edifica es de Dios y es cristocéntrico. El hombre es incapaz. El hombre es pecador. Sus obras para agradar a Dios son basura. Nada puede ofrecer el hombre para ser salvo. Eso es lo que edifica, mis hermanos. Y lo dice ahí en Timoteo. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que edifica es por gracia. Eso edifica. Tenemos que entender, y creo que ya quedó aquí bien entendido, eso espero de verdad, que Cristo es el Cordero puro, limpio y sin mancha, el Cordero acepto para el perdón, el sacrificio perfecto, y todo aquel que por medio de Cristo es reconciliado con el Padre, es lo único que nos puede edificar y reafirmar en nuestra salvación. No hay nada que pueda hacer el hombre. Por eso es que Pablo le dijo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa. Y ya después aclara Pablo, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Las genealogías interminables, las fábulas y todo lo que es de la carne acarrean disputas. Lo que es de edificación es por fe. Edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, y así les encargo ahora. Antes de escuchar algo, escuchen de qué está queriéndote hablar esa persona. ¿Es por fe? Gloria a Dios. Vamos a platicar. Va a edificar, ¿sí? Y probablemente yo algo no conozco, o probablemente Dios me quiere utilizar para que tú salgas del error. ¿Sí? Es importante eso, mis hermanos. Le podrás decir al Señor, yo te pregunto, ¿que tú eres ese Timoteo? ¿Que te estás preparando como ese Timoteo? ¿Que ya estás listo para ir a la buena pelea? ¿Que ya estás listo para que Dios te envíe y puedas defender la doctrina ardientemente? ¿Será que tú eres ese Timoteo
que está dispuesto a defender la doctrina de la gracia? Si no lo eres, es el tiempo. Es el tiempo de que te prepares. Es el tiempo de que inicies a prepararte en la sana doctrina, a creer en la sana doctrina, a checar, a ver por qué ellos dicen esto y por qué yo creo en esto. ¿Será que estoy en lo correcto? Voy a preguntarle a Dios, que Dios me enseñe a través de su palabra. Que Dios te enseñe a través de su palabra, para que tú puedas refutar a los demás. Que no sea tu carne, que no sea tu corazón, que no sea de que no, yo ahorita le voy a dar en la torre y va a ver quién soy yo. No, nosotros no somos nadie. La palabra es cortante, una espada de doble filo. Es la que va a cortar el alma y el espíritu. Y va a llevar a la gente a toda verdad. Mi hermano, Cristo está buscando verdaderos obreros. Cristo quiere gente que se levante verdaderamente a defender la fe. No importa si eres hombre, mujer, niño, niña, joven, adulto, no importa la edad. Lo que Dios quiere es que sea gente dispuesta a pelear por la defensa de la fe. Y si Dios te trajo aquí, y si Dios te escogió a ti, es porque Dios sabe que tú puedes defender la palabra. Si no, no te hubiera traído aquí. Y podrías decir, es que yo soy inconverso, inconversa. No importa, si Dios te trajo aquí, es porque está preparando un guerrero. Y que cuando Dios te levante como un Timoteo, tú vas a decir, nada me va a separar de la gloria de Dios, nada me podrá separar de la mano de Dios, y voy a seguir defendiendo ardientemente y no voy a tener temor a pelear con aquellos que están tratando de meter falsa doctrina. Pero para eso necesitas creerle a Dios. Creer en su palabra, defender su palabra y lo más importante, conocer a Dios. ¿Eres hijo de Dios? Conoce a Dios. Conoce sus gustos, conoce su palabra, conoce sus ordenanzas, conoce sus maldiciones, conoce sus bendiciones también. Conócelo a Él todo completamente. Cómete el cordero todo completo, desde los pies hasta la cabeza. Que conozcas todo. Ay, no, Números me da flojera. Números tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene enseñanza, mis hermanos. Ay, no, Apocalipsis me da miedo. No, Apocalipsis es el mejor libro de todos porque te dice dónde vamos a habitar todos los hijos de Dios. Da más temor. ¿A quiénes? A los que no son hijos de Dios. Pero da esperanza a los que sí somos. Vamos a orar, mis hermanos.